Bueno, yo voy a hablar de la transferencia de calor en circuitos hidráulicos. Lo que sucede es que parte de la energía transmitida en el circuito no se transforma en trabajo y esta se acumula en el fluido hidráulico. Lo que se busca es desalojar este calor para no sobrepasar la temperatura máxima admisible en el fluido y en los componentes, pues los excesos de temperatura lo que hacen es generar deterioro prematuro en el fluido y en los diferentes accesorios y componentes del circuito, y esto resulta en mayores costos de operación y mantenimiento y en acortamiento de la vida útil de los equipos. Entonces se puede estimar la energía que se transforma en calor restando de la energía de entrada la energía de salida, y este flujo de calor equivale a la caída de presión, a la sumatoria de las caídas de presión en los órganos modulares o accesorios multiplicado por los respectivos caudales. En este caso, las caídas de presión son expresadas en bares y el caudal está en litros por minuto. Entonces este 600 que se ve acá ya lo hemos visto en otras ecuaciones, y es un factor de conversión para que el resultado nos dé en kilovatios. La rapidez de transferencia de calor o potencia transmisora hacia el exterior del sistema depende de la conductividad térmica del dispositivo de transferencia, que es la K. Esta ya puede ser de solo el depósito o incluir el refrigerador auxiliar. Ya más adelante les hablaré de cuándo se usa o no este refrigerador auxiliar. El área de superficie de intercambio de calor y el salto térmico medio desde el fluido al ambiente refrigerante. Este salto térmico medio es la diferencia media entre la temperatura del fluido hidráulico y el medio refrigerante. Generalmente se suele usar el promedio aritmético, y pues es una forma sencilla de obtenerla que no presenta errores muy altos. Entonces es lo que se suele utilizar. En este caso, θ1 y θ2 son las temperaturas de entrada y salida del fluido hidráulico, y θ2 y θ3 las temperaturas de entrada y de salida del refrigerante. Para obtener la capacidad de transferencia de calor se tienen en cuenta algunos parámetros en la instalación, como lo es el valor térmico T. Este es el producto de la conductividad y el área de transferencia de calor, y corresponde al flujo de calor por unidad de temperatura, y lo que hace es indicar el nivel de potencia de transferencia de calor del medio. Ahora, el menor de los valores térmicos, ya sea en la zona del fluido o del refrigerante, indica la eficacia del intercambiador, y para calcular el flujo máximo de calor transferible se multiplica T mínimo, el valor térmico mínimo, por la mayor diferencia de las temperaturas de entrada, o ETD por sus siglas en inglés. Y la capacidad de refrigeración se expresa en NTU, o unidades de transmisión de calor, y se calcula nuevamente con el valor térmico mínimo. Por lo general, la eficacia del intercambiador, la relación entre el calor extraído y el máximo extraíble, y las NTU ya vienen expresadas gráficamente en la mayoría de los catálogos de los fabricantes. Y para saber si una instalación necesita de refrigeración forzada, es necesario saber cuánto calor puede disipar el depósito por sí mismo, el depósito de fluido hidráulico. Generalmente para ese cálculo no se tiene en cuenta la disipación de calor en mangueras y en otros accesorios, porque esta suele ser muy baja. Y lo que ocurre es que a lo largo del tiempo el calor se acumula en el fluido y se eleva la temperatura de esta masa de fluido que llega al depósito, y si se le da suficiente tiempo, la diferencia de temperatura con respecto al ambiente es capaz de garantizar la disipación total de la energía excedente. Entonces esta diferencia es la diferencia de temperatura en régimen permanente, que depende del calor generado, la conductividad del depósito y la superficie de transferencia de calor. En este caso la conductividad se da en kilocalorías sobre hora por metro cuadrado por grados Celsius, y para otras unidades
Este 860 cambia por otro factor de conversión, pero la relación es la misma, solo que se multiplica por un diferente factor de conversión. Y en estos casos la conductividad depende de muchos factores variables. Puede ser muy diferente para circuitos muy parecidos, pero la bibliografía recomienda algunos valores de conductividad K para depósitos de chapa de acero. Por ejemplo, K igual a 6 si el depósito es muy calmado y el ambiente es poco renovable. K igual a 10 en el ambiente promedio con espesores de pared y renovación de aires normales. K igual a 13 en condiciones óptimas de depósito y ambiente. Y K igual a 20 con circulación forzada del aire por ventilación exterior del depósito. Lo que se busca aquí es ver si la diferencia de temperatura es suficientemente pequeña como para garantizar que la operación se dé por dentro de los valores admisibles de temperatura. En caso de que no sea suficiente con la potencia transmisora del depósito, es necesario incluir un intercambiador de calor auxiliar como refrigerador del fluido. Es posible calcular el calentamiento del fluido hidráulico en los diferentes depósitos. Para el caso de los depósitos aislados, lo que se hace es multiplicar el caudal, las caídas de presión y el tiempo de operación en horas, y se divide entre la densidad del fluido hidráulico, el calor específico del fluido hidráulico y la capacidad del depósito, el volumen. Para un ejemplo, con aceite mineral se tiene una densidad de 0,89 kg por litro y un calor específico de 0,45 kilocalorías sobre kilogramos por Celsius. Entonces, al operar estos valores, se obtiene sería dividir 1 sobre el producto de estos valores y se obtiene 3.6. Y se obtiene la expresión de calentamiento en función de los parámetros de funcionamiento del circuito, que son el caudal y la caída de presión, el tiempo de operación y el volumen del depósito. En caso de depósitos conductores, lo que se hace es multiplicar la expresión de temperatura en régimen permanente por 1 menos Euler a la menos A por T, T siendo el tiempo de operación en horas. Y la constante A se obtiene como las propiedades del fluido, que son la densidad del calor específico, las propiedades del depósito, que son la conductividad, la superficie de transferencia y el volumen. En caso de que la disipación de calor en el depósito no sea suficiente para garantizar la operación por debajo de las temperaturas límite de trabajo, se requiere utilizar intercambiadores como refrigeradores auxiliares. Generalmente se usa refrigeración por agua o por aire. Para la refrigeración por agua, la potencia de refrigeración por el lado del aceite está dada por el producto de la densidad del aceite, el caudal, el calor específico del aceite y la diferencia de temperaturas de entrada y salida del aceite por el intercambiador. Para el lado del agua, la ecuación es muy similar, lo que cambia es que se usa la salida del agua menos la entrada en el intercambiador. Como ejemplo nuevamente, con el aceite mineral, con caudales en litros por minuto se obtienen las siguientes expresiones. Por el lado del aceite sería 24 veces el caudal de aceite por el intercambiador multiplicado por la temperatura de entrada de aceite menos la temperatura de salida. Y por el lado del agua sería 60 veces el flujo de agua por el intercambiador multiplicado por la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada. Como la mayoría de intercambiadores, el valor térmico mínimo tiene lugar en la zona del agua, entonces la máxima potencia de refrigeración en estos casos se obtiene con los parámetros de flujo del agua. En el caso de la refrigeración por aire, la ecuación es la misma, pero para el caudal del aire está expresada aquí en metros cúbicos por segundo. Entonces por eso
da este valor de 1032 con los datos del aceite mineral. Y la otra diferencia es que, bueno, el producto del calor específico por densidad del aire equivale a 1200 joules por metro cuadrado por grado Celsius a 20 grados y a nivel del mar. Pero esto se tiene que multiplicar por un factor de corrección, NP, que depende de la altitud y la temperatura ambiente. Si por ejemplo tenemos una instalación ubicada a una altitud de 900 metros con una temperatura ambiente de 10 grados Celsius, entonces el factor de corrección NP corresponde a 0.93 y esto se mete en la ecuación. Bueno, ahora vamos a hablar de las tuberías y sus conexiones. Bueno, como sabemos, en un sistema hidráulico tenemos varios sistemas. Entre ellos está el sistema de generación, el cual está compuesto por el motor y la bomba, el cual se encarga, como lo vemos en la imagen, de convertir la energía mecánica o eléctrica en energía hidráulica. También tenemos el sistema de control, que eso ya son las válvulas que tenemos en todo el sistema hidráulico, que según esas válvulas pueden ser de control de dirección, control de presión o control de caudal, como ya lo hemos visto en las clases y en los temas. Y más que todo es para distribuir la energía, se podría decir. Y tenemos también un sistema de conversión que es en todo lo que se convierte esa energía hidráulica que traemos desde el motor y la bomba, que se convertiría ya en la energía mecánica que serviría para mover un cilindro, para mover un motor. ¿Sí? Y por último, que son de los sistemas de los cuales vamos a hablar hoy, vamos a hablar en esta ocasión, que son las tuberías y las conexiones, que son, se podría decir que es el sistema de transmisión de energía hidráulica, los cuales transmiten de un punto de un sistema a otro sistema. ¿Sí? Entonces, por lo menos, como lo vemos aquí en el diagrama, un ejemplo de esto sería que las tuberías que hacen parte del sistema de transmisión llevan el fluido desde el sistema de generación hasta el sistema de control, es decir, hacia una válvula, ¿sí? Y de pronto, y también desde una válvula, se encargan de llevarlo a los cilindros, o sea, al sistema de conversión. Bueno, definiendo el término tubería de manera simple, una tubería no es más que una línea conductora que va a llevar el fluido hidráulico entre componentes o entre sistemas, como ya lo habíamos visto en el diagrama. Los sistemas hidráulicos actualmente utilizan principalmente tres tipos de líneas conductoras, es decir, de tuberías, las cuales son tubería de acero, tubing de acero y manguera flexible. Eh, bueno, cabe resaltar que la tubería de hierro y de acero fueron los primeros conductores utilizados en los sistemas hidráulicos industriales y aún así, y aún actualmente se usan ampliamente por su bajo costo. Bueno, y ahora pasando a un aspecto muy importante de la tubería, o bueno, más que un aspecto, es una característica, algo que caracteriza a la tubería, es la cédula. ¿Qué es la cédula de una tubería? Bueno, la cédula de una tubería no es más que el grosor de la pared de la tubería, ¿sí? Eh, Prácticamente podríamos explicarlo como eh, el espesor que hay entre el diámetro interior y el diámetro exterior de la tubería, se podría decir. Bueno, cabe resaltar que estos números de cédula son especificados por el Instituto Nacional Americano de Estándares, más conocido como ANSI. Normalmente o sea, los números de estas cédulas abarcan 10 juegos de gruesos de pared. Van desde, como lo vemos aquí en la tabla, va desde una cédula 10 hasta una cédula 160. Bueno, y como vemos aquí en la tabla, comparando, aquí podemos ver los varios tamaños de la cédula. eh, y bueno, podemos ver que entre más aumente este número de cédula, pues obviamente va a aumentar el grosor de la pared de la tubería, pues porque de ahí viene la definición, ¿no? Que la cédula es el grosor de esa pared. Entonces, pero algo importante aquí para resaltar es que al aumentar este grosor de la pared, pues por obvias razones voy a tener más material de tubería y esto me va a aumentar el peso de la tubería. Entonces, entre más cédula yo tenga, o bueno, si el número de cédulas es más grande, voy a tener un peso mayor en la tubería. Bueno, bueno, aquí tenemos por lo menos la cédula 10. En la cédula 10 no se muestran valores ni nada, porque, bueno, normalmente esta cédula se utiliza en cañerías y pues normalmente es más grande que el tamaño nominal de las 12 pulgadas, por lo tanto, por eso no nos muestra valores. Bueno, otra de las cédulas importantes es la cédula 40, que se considera una cédula estándar, es decir, que es como se podría decir, la más usada o la que se utiliza para varias aplicaciones, ¿sí? Tenemos la cédula 80, que se considera extra pesada, ¿sí? Como la vemos ahí. Y tenemos la cédula más grande que se puede encontrar, que es la cédula 160.
eh, que pues esa es una de las paredes más gruesas. Sin embargo, podremos encontrar cédulas más grandes, eh, y pues ya se les llamaría doble extrapesado, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, teniendo en cuenta que la tubería es la que va a conducir o la que va a llevar el fluido hidráulico hacia otros sistemas o hacia otros componentes, esta necesita algo para poderse acoplar a esos componentes. Por tanto, por tanto, la tubería necesita de una rosca, la cual es una rosca ausada, ¿sí? Eh, Normalmente las uniones son selladas con un ajuste intermedio entre la rosca hembra y macho, y en donde ahí se va a apretar la tubería. Normalmente como la tubería va a ser macho, entonces los componentes a los que va a ir conectada, o las conexiones a las que va a ir conectada son hembra, ¿sí? Bueno, esta es una de las mayores desventajas de la tubería, ya que cuando se rompe una unión, la tubería deberá ser obviamente apretada más adelante para resellarla. Y pues obviamente esto requiere que, que muchas veces se tenga que cambiar partes de la tubería. Sin embargo, pues para estos problemas se han resuelto a través de una cinta de teflón u otros componentes que resellan las uniones de la tubería. Bueno, como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos la rosca macho, que en este caso sería la que ya habíamos dicho que es la de la tubería, o sea, en este caso sería la tubería, y tenemos la rosca hembra, que es a donde va a entrar la tubería, o a donde se va, por decirlo de alguna manera, se va a enganchar la tubería, ¿sí? Que sería un componente, no sé, una válvula, una conexión, etcétera. Bueno, tenemos que esta rosca macho, es decir, la rosca de la tubería, va a ser de tipo cónico, como lo podemos ver en la imagen. Las ranuras en la rosca hembra, en el ajuste o en el componente hidráulico también van a ser cónicas, obviamente para que se produzca el, el enroscado. Y cuando se va apretando como tal la unión entre la tubería y el componente, sucede la interferencia entre estas roscas y esto en última va a sellar la unión. Bueno, en las roscas de la tubería estándar, los flancos, que son esas como colinitas, se podría decir, eh, son los que hacen contacto primero y bueno, de cierta manera se puede producir un espacio espiral alrededor de las roscas. Eh, bueno, existen también roscas, como lo vemos en la imagen de la derecha, se pueden producir roscas autosellantes en donde la cresta, es decir, la puntica y la raíz, se engarzan primero y así eliminan estos espacios de espiral. Bueno, antes de pasar a los tipos de conexiones que existen, tenemos como los acoples o las conexiones más comunes de tubería eh, que encontramos en los sistemas hidráulicos, que son, por ejemplo, tenemos el tapón macho, que es el primero que vemos acá, que es usado para clausurar un orificio o la abertura de una conexión que no se usa. Tenemos también el siguiente, que es un niple, el cual hace conexiones cortas entre componentes y o conexiones, ¿sí? Eh, Como podemos ver, pues es corto, es como si fuera, entre comillas, una tubería, pero es una tubería muy corta porque son conexiones, se hace entre componentes que están muy cercanos, ¿sí? Luego tenemos una T, que esta es muy utilizada o es muy común, y yo creo que el nombre le suena a todos, eh, que se usa más que todo para hacer conexiones paralelas de una sola tubería. Es decir, se pueden conectar tres tuberías a esa T. Tenemos también un codo que también es muy usual verlo en tuberías hidráulicas. Es un codo de 90 en este caso, o también se le puede llamar L, el cual se usa para cambiar la dirección. Bueno, cabe resaltar que también hay codos de 60 y de 45 grados, ¿no? Bueno, el siguiente que tenemos son las tuercas, los cuales tienen extremos enroscados y normalmente tienen un nudo externo para permitir apretar o aflojar una unión sin girar la tubería, como aquí lo podemos ver. Bueno, otros tipos de acoples o conexiones que son normalmente usados, tenemos el buje reductor, el cual se usa para pasar de una medida de tubo a otra. Eh, Tenemos un acoplamiento reductor que también se usa para cambiar la medida de la tubería, pero tiene ambas hembras enroscadas, a diferencia del buje reductor. Eh, También el que sigue es un acoplamiento recto que obviamente tiene las dos secciones del mismo diámetro. Es más que todo para acoplar, se puede decir, dos tuberías que tengan el mismo diámetro. Eh, por último tenemos una válvula de globo que pues como tal se puede decir que es una conexión, ya que va entre dos tuberías, ¿no? Pero más que todo eso hace parte del sistema de control, pero aquí pues la contamos como si fuera una conexión porque se utiliza también pues para unir dos tuberías, ¿sí? Y así pues limitar el flujo.
Bueno, otras de las conexiones que vale la pena resaltar son la conexión de tubería soldada a brida de tipo recto o la conexión de tubería roscada a tipo recto, que bueno, la principal diferencia entre estas dos va a ser en que una va a estar soldada a la brida, o sea, el método de unión va a ser soldar, ¿sí? Soldar la tubería a la brida, y el otro método va a ser enroscar la tubería, ¿sí? Ese va a ser como la diferencia y pues vale la pena resaltar esos dos tipos de conexiones que normalmente se encuentran en la industria. Bueno, ahora sí pasando a los tipos de conexiones, tenemos primeramente las conexiones acampanadas, que son las que vemos en la letra A y B, que son las de ajuste acampanado de 37 grados y ajuste acampanado de 45 grados. Estas pueden ser o estándar o invertido, ¿sí? Y bueno, como vemos en la letra A, el ajuste acampanado de 37 grados, este ajuste es el más común en la tubería, que normalmente se puede acampanar. Bueno, también tenemos la conexión acampanada estándar de 45 grados. Esta se usa más que de todo cuando hay presiones muy altas en el sistema. Se usa esta. Y bueno, estos dos ajustes eh, normalmente se sellan al exprimir en contra del extremo del acampanado en un sello cuando se va apretando el nudo. Bueno, una manga o extensión del nudo, más que todo, esto lo que ayuda es a que el tubo soporte y suavice las vibraciones. Entonces, estas conexiones presentan una ventaja en donde estas soportan y suavizan las vibraciones que se puedan generar en el sistema hidráulico. Bueno, y el segundo tipo de conexión que tenemos es el conexión de compresión de manga u O-ring. Bueno, este tipo de conexiones se usan es cuando no se puede acampanar, cuando la tubería no se puede acampanar o para evitar ese acampanamiento. Y bueno, yo no les había dicho como tal en el anterior tipo qué significa acampanar. Bueno, el término acampanar en el contexto aquí de las tuberías se refiere más que todo a una operación en donde se ensancha el extremo de una tubería para que pueda encajar sobre otro extremo de otra tubería o de otro componente, ¿sí? Como tal, esta campana o este acampanamiento que en realidad es un ensanchamiento, va a permitir que las dos piezas se unan de manera más segura y efectiva y se pueda realizar la unión, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de conexiones se utilizan para no realizar eso, para no realizar ese ensanchamiento, ¿sí? O para evitar hacerlo. Bueno, en este tipo de conexión hay varias mangas o conexiones de compresión de tapa de contacto eh, y las conexiones de compresión o ring. Bueno, normalmente, bueno, estas son las que vemos en la letra. Bueno, las que tienen varias mangas son las que vemos en el dibujo D y F, ¿sí? Que son las que dicen ajuste de casquillo de compresión y ajuste de camisa de compresión. Estas es donde hay varias mangas. ¿Y con qué me quiero referir a mangas? Con manga me refiero a un tipo, o sea, la manga es como un tipo de conexión eh, o sea, que como tal esta manga a lo que se refiere es que es como apretar una pieza contra la otra para poder crear un sello hermético. Y así evitamos fugas. Con esto obviamente no se requiere soldadura y pues obviamente esto hace que este tipo de conexión sea conveniente en ciertas aplicaciones, ya que presenta un sello hermético y evita fugas. Bueno, entonces como les venía diciendo, en el DLF vemos este tipo de manga y tenemos también conexiones de compresión de O-ring, que es la letra E, que es el ajuste de anillo O de compresión. Estas conexiones de O-ring permiten muchas variaciones en lo largo y cuadrado del corte del tubo. Bueno, por último tenemos el tipo de conexión O-ring de cuerda recta. Este lo podemos ver en la última letra que nos falta, que es el conector, en el último dibujo, que es el C, que es el conector anillo O de rosca recta. Bueno, eh, bueno, más que todo, este tipo de conexión son ideales para el uso de alta presión, ya que este sello que se ve ahí se aprieta más al aumentar la presión. Entonces son ideales para cuando se tienen altas presiones en el sistema. Bueno, y como les había dicho anteriormente, también tenemos otro tipo de línea conductora, que es la de manguera flexible, eh, que es prácticamente como si fuera una tubería, pero pues es flexible, ¿no? Y se usa más que todo cuando, cuando las líneas hidráulicas están sujetas a movimiento. Es decir, en el sistema hay movimiento y pues obviamente no se podría poner una tubería rígida, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto son las líneas del motor de la cabeza de un taladro, ¿sí? O, bueno, otro ejemplo que es más común y que lo hemos visto en el laboratorio es cuando hacemos los montajes en el banco Rexroth, utilizamos de estas mangueras flexibles. Eh, Estas mangueras normalmente son fabricadas en capas de hule sintético y trenzado de tela o de alambre. Eh, Normalmente pues las trenzas de alambre lo que permiten son mayores presiones, es decir, que si en un sistema se tiene presiones muy altas,
pues vamos a requerir más capas de... la manguera va a requerir más capas de estas para resistir esa presión, ¿sí? Em, bueno, es de resaltar que la capa interior de la manguera, como se ve en el diagrama, tiene que ser compatible con el aceite que se use. La capa exterior normalmente es de hule y esa es la que protege prácticamente, entre comillas, se podría decir, el sistema de capas de la manguera, eh, que son las capas de trenza. La manguera puede tener desde 3 capas o más, una de trenzas o puede tener múltiples capas. Bueno, esto depende, como ya les había dicho, de la presión que se va a usar. Y cuando hay varias capas de alambre, estas se pueden alternar con capas de hule, ¿sí? Entonces se colocan una encima de la otra como lo podemos ver aquí en la imagen. Bueno, para finalizar tenemos algunas recomendaciones eh, con respecto a la preparación de la tubería y los conectores o las conexiones antes de instalarlas en un sistema hidráulico. Esto es de vital importancia ya que esto puede determinar tanto la contaminación del aceite hidráulico, si se contamina o no se contamina, eh, y pues también el correcto funcionamiento como tal de la tubería, de los acoples, de las conexiones o de los componentes, ¿sí? Bueno, como recomendaciones tenemos las siguientes. La tubería y conectores deben ser cepillados con un cepillo de alambre de tubo o limpiados con un aparato comercial. Eh, bueno, normalmente pequeños pedazos de la tubería de acero pueden ser sopleteados para quitarles moho y costras, pero toca tener cuidado ya que puede que al sopletear las tuberías pueden quedar como partículas de arena y, y estas pueden quedar incrustadas, estas partículas de arena pueden quedar incrustadas en pequeños agujeros. Normalmente, como solución a esto, se da el baño químico en una solución que pues es como una alternativa para quitar ese moho y esas costras. Este baño químico normalmente se hace en una solución de tricloritileno u otra solución desgrasadora comercial. Bueno, otra recomendación es neutralizar la solución del baño químico, eh, enjuagar las partes y prepararlas para almacenarlas. La tubería no debe ser soldada ni con plata ni latón después de ensamblarla, ya que una limpieza adecuada no se puede hacer en tales casos. Debe ser perfectamente bien doblada y ajustada para no tener que forzarla al colocarla. Si se usan conexiones de brida como las que vimos, las bridas deben entrar perfectamente en las caras montadoras y asegurarse con tornillos de largo adecuado. Los tornillos o casquillos deben atornillarse iguales para evitar la distorsión en el cuerpo de la válvula o de la bomba. Asegurarse que todas las aberturas del sistema hidráulico estén cubiertas apropiadamente para evitar que entre polvo y pedacitos de metal o bueno, agentes que no queramos. Eh, Agentes del ambiente que no queramos que entren al sistema, ya que eso en últimas termina contaminando el aceite hidráulico y eso es lo que nunca se va a querer. También que los conectores roscados deben ser inspeccionados para evitar pedacitos de metal que haya en las roscas y así no entren en el sistema. Y por último, antes de llenar el sistema con el aceite hidráulico, asegurarse de que el fluido hidráulico es tal y como se especifica y, o sea, que sea el que se necesita en verdad y que sea el que es para ese sistema hidráulico y que obviamente esté limpio, que no tenga ningún tipo de contaminación. Es recomendable que no se usen coladores de tela o fluido que haya sido almacenado en recipientes contaminados. Bueno, yo les voy a hablar sobre las mangueras hidráulicas. Entonces, una manguera hidráulica es un componente esencial en los sistemas hidráulicos que se utiliza para transportar fluidos, generalmente aceite, entre componentes como pueden ser pues bombas, válvulas, cilindros, motores, en equipos y maquinarias que funcionen por medio de energía hidráulica. Estas mangueras están diseñadas específicamente para soportar altas presiones y transmitir el fluido hidráulico de manera eficiente y pues sobre todo segura. Entonces, como pueden ver en la imagen, las mangueras hidráulicas están compuestas de un tubo interior, de un refuerzo, que este refuerzo por lo general es acero trenzado, pues enrollado en espiral, como se ve a la derecha en la imagen, una cubierta intermedia y una cubierta pues exterior. La capa interior, la cubierta interior, tiene que tener en cuenta de que esta está en contacto con el fluido hidráulico, entonces debe estar diseñada para resistir a la corrosión. Bueno, para la selección de una manguera se tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, obviamente el tamaño o el diámetro de la manguera que se va a usar, la temperatura, tanto externa como internamente, la aplicación, el material del fluido a transportar, eso tiene en cuenta si es un fluido más corrosivo o no. Y la presión de trabajo, si son presiones bastante altas o presiones más bien moderadas. Y los extremos o terminales.
Bueno, los tipos de mangueras comunes que se pueden encontrar son los que pueden ver en la imagen, que puede estar una malla refuerzo acero, dos mallas, una espiral helicoidal de acero, cuatro mallas espiraladas de acero. Como pueden ver, hay diferentes eh, nomenclaturas, incluso refiriéndose al mismo tipo de manguera con un refuerzo. Esto es porque, como en todo, hay diferentes estándares en cada país. Entonces, digamos, la SAE es una norma americana. Digamos, la primera, la SAE 100 R1S, la nomenclatura americana de llamar a ese tipo de manguera, pero también está la contraparte alemana, que es la DIN. Pero ambas pues se refieren al mismo tipo de manguera. Entonces, la vida de una manguera hidráulica es diferente en cada referencia o puede variar entre referencias. Y eso se mide en número de ciclos. Un ciclo de uso de una manguera se refiere a la secuencia de operación que implica la presurización, operación, despresurización y el reposo de la manguera en el sistema hidráulico. Digamos, estas cuatro etapas serían un solo ciclo de trabajo. Bueno, entonces originalmente las mangueras son solamente el pedazo de caucho, entonces a ellas toca adaptarlas para poder ser añadidas a un sistema hidráulico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como pueden ver la imagen de la izquierda, en la cabeza del conector, una férula, y cuando yo voy a hacer el prensado, porque así es que se añaden bueno, se hace esta adaptación a la manguera mediante un prensado. Lo que se va a formar va a ser la espiga, porque el caucho es incompresible. En el momento que el caucho digamos, se deforma y se rompe automáticamente. Ya la manguera no me sirve. Esta deformación de la espiga dependerá de la cubierta de la manguera, la forma y material de la espiga y la fuerza perpendicular que se le haga durante el prensado. Bueno, en estas imágenes de pronto se ve más claro lo que pasa luego del proceso de prensado. Digamos que al yo deformarlas, la espiga y la férula se produce un estiramiento a causa de esta deformación. Entonces, bueno, un valor que debo tener en cuenta es que el diámetro final debe ser el inicial menos máximo 5%. Eso es lo que toma por lo general de referencia y es la norma que aplica siempre en la creación de esas mangueras. En estas imágenes se ve claramente lo que les decía de que el caucho es incompresible. En el momento de que yo aplico un sobreprensado y llegue a deformar el caucho, este simplemente se va a fracturar, se va a romper. Pues ya la manguera sería inútil. Entonces, los factores que influyen en la vida útil de la manguera son la presión de trabajo y los elevados picos de presión que se puedan constituir o construir durante el trabajo, la velocidad del fluido, la temperatura del fluido interno, la temperatura del ambiente exterior, radiocurvatura, el entorchado y las mismas condiciones del medio ambiente, que yo podría estar en un ambiente corrosivo y dañarme la manguera. Por eso la importancia de seleccionar correctamente el tipo de manguera que voy a utilizar. Bueno, otra cosa que toca tener en cuenta es que el uso continuo de la manguera en condiciones que exceden la presión dinámica de trabajo usual pueden causar una rotura de la malla de acero debido a la fatiga. Otra cosa es que el uso continuo de la manguera excediendo la temperatura de trabajo y el sobrecalentamiento del tubo interior debido a la excesiva velocidad del fluido puede causar un endurecimiento y rotura del tubo interior, produciendo fugas y pérdida del conector. Por ello, se recomienda que la velocidad del fluido hidráulico es entre 3 y 6 metros por segundo, y por máximo que sean 8 metros por segundo. Una reducción del radio mínimo de curvatura podría causar una fatiga en el acero de la malla, así como en el material de caucho, produciendo una clara reducción en la resistencia de los impulsos. Esta resistencia de los impulsos está relacionada con la vida útil de la manguera. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es la deformación de la manguera, tanto a tracción como el entorchado, que es sería como ejercer un torque
eh, sí, ejercerle un torque a la manguera como girándola. Esto causa una deformación y fatiga en los refuerzos del acero. Recuerden la malla que les hablé previamente, o el trenzado hecho por acero. Digamos, una manguera de alta presión doblada con respecto a su eje 7 grados puede reducir su vida útil hasta en un 90%. Entonces son cosas que toca tener mucho cuidado. En condiciones ambientales, el medio ambiente, pues una alta exposición a los rayos solares en combinación con una reducción en radiocurvatura me puede causar una rotura de la cubierta de la manguera, mostrando los refuerzos de acero, originando que estos se oxiden y se rompan, porque esto no es acero inoxidable. Y esto puede causar que durante la presión de trabajo simplemente se estalle la manguera. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es la exposición de la manguera a una fuente de calor excesivo, porque esto causa un endurecimiento y resecamiento en la cubierta de la manguera, además de una rotura, una posible corrosión. Bueno, y además la operación continua y simultánea a una máxima presión de trabajo, que nunca esté a la presión nominal, sino que siempre esté al máximo, pues puede causar problemas. También la máxima temperatura de trabajo que esté siempre arriba, digamos en esta diapositiva, la siguiente. Entonces, digamos acá en esta imagen se puede ver bien cómo pues el efecto que causa tener una alta temperatura de trabajo. Pueden ver el tubo interior está totalmente agrietado. Esto es por el endurecimiento del material debido al sobrecalentamiento. Entonces, yo me tengo que asegurar de que la transferencia de calor dentro del tanque esté funcionando correctamente para que esta clase de problemas no sucedan. Porque, digamos que si yo tengo una manguera a baja presión, pues que hayan fugas, digamos que no genera ningún daño, ningún posible daño, además de eso, solamente la pérdida de aceite. Pero si yo tengo una sección, si yo tengo una sección con una muy alta presión y eso se llega a fallar, ¿qué tal si hay un operador por ahí pasando? Esto puede causar esto puede causar un accidente bastante peligroso. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de los depósitos hidráulicos. La función principal de un tanque es almacenar el fluido requerido por el sistema. Adicionalmente, un buen diseño de un tanque hidráulico permite obtener otros beneficios, como es el de separar el aire del fluido, sedimentar los contaminantes y disipar el calor generado por el sistema. A continuación, se encuentran estos símbolos que normalmente son usados. Este primero hace referencia a un tanque que está presurizado. Este sería un tanque que no está presurizado. Este sería un tanque que no está presurizado y además tiene una línea de retorno por debajo del nivel del fluido. Y a diferencia de este, es que este se encuentra con una línea de retorno por encima del nivel del fluido. Bueno, los tanques hidráulicos de sistemas industriales se encuentran construidos por placas de acero soldadas. Estas placas además llevan unos soportes o patas que permiten que el tanque se encuentre separado del suelo normalmente entre 15 o 20 centímetros. Estos tanques se componen de un fondo inclinado, el desnivel y además de esto se encuentra un tapón de drenaje, una cubierta de registro para la limpieza, un tapón para el llenado y además respiradero, además de un indicador de nivel de aceite. Cabe aclarar que este mismo tanque tiene una placa de montaje para poder instalar ahí el motor eléctrico de la bomba, válvulas y demás. Teniendo en cuenta esto, también podemos ver acá una línea de drenaje y una línea de retorno, además de una línea de succión. Bueno, en este corte de un tanque podemos ver los diferentes componentes y su ubicación. Tenemos que el fondo del tanque es el desnivel y que la placa del deflector se hace para que la línea de succión eh, de retorno del orificio de vaciado se ubique en la parte más baja del tanque y permitir que todo el nivel de aceite sea vaciado.
Todos los tanques que habíamos visto hasta el momento eran tanques no presurizados. Ahora vamos a revisar los componentes de un tanque presurizado. Este tipo de tanques poseen una línea de succión y una línea de retorno. Lo que realmente lo diferencian de los tanques no presurizados sería aquella válvula de alivio, de vacío, que se usa para poder regular la presión del tanque. Bueno, vamos a ver ahora unas características del diseño que son importantes de los tanques hidráulicos. Primero, es que esos están construidos por placas de acero soldadas con soportes que permiten separar el depósito del suelo, como ya lo había mencionado. La diferencia debe ser entre 15 o 20 centímetros. Todo el interior del tanque debe ser recubierto con una pintura que reduzca la oxidación del producto. Además, la condensación del vapor del agua de esta pintura debe ser compatible con el tipo de fluido utilizado en el orificio de llenado. Debe tener también una fina malla que permita eliminar los contaminantes a la hora de llenar el depósito. El diseño del tanque en sí debe asegurar el mantenimiento del fluido y la limpieza del tanque que sea lo más fácil posible. Es por ello que el tanque siempre se dota de un orificio de vaciado en su punto más bajo, como podemos ver, y una cubierta de limpieza que es recomendable que el tanque posea a un nivel visual para poder comprobar fácilmente el nivel de fluido. Por ejemplo, en este tanque, este sería que el nivel visual. Bueno, la línea de succión junto con la línea de retorno debe tener un bajo nivel de aceite para evitar que el aire se mezcle con el aceite. La línea de drenaje también puede terminar por debajo del nivel de aceite en algunas ocasiones. Estas líneas de drenaje terminan por encima del nivel del aceite para evitar la formación de una contrapresión de las conexiones de las diferentes líneas a la tapa del tanque. Se deben hacer con bridas y juntas de cierre para poder evitar la entrada de suciedad y facilitar el desmontaje y mantenimiento de los filtros. Aquellas líneas que terminan por encima del nivel de aceite, como por ejemplo las líneas de drenaje, deben estar bien cerradas para poder impedir que vaya a entrar aire del tanque a las líneas que se acercan al fondo del tanque. Y que nos lleven filtros que deben cortarse a 45 grados, tal como vemos en esta línea. Bueno, con el fin de impedir que la línea se intercepte con el fondo del tanque y que se pueda cortar con el caudal de las líneas de retorno, que están cortadas a 45 grados de abertura, se ubicará de tal forma que el flujo se dirija hacia la pared del tanque y no vaya directo hacia la línea de succión. Bueno, para el diseño de estos tanques se debe tener en cuenta un factor muy importante y es que el volumen del depósito debe ser de 3 a 5 veces el caudal máximo de la bomba. A manera de ejemplo, vamos a tomar una bomba de caudal máximo de 23 litros por minuto y para su factor de diseño, entonces tomaríamos que este debe ser 5 veces mayor a aquel caudal máximo de bomba, dando 115 litros. Teniendo en cuenta que vamos a usar la siguiente figura como base para su diseño, donde tenemos un ancho de L, un alto de 2L y un largo de 3L, nos daría que el L necesario para poder cubrir aquellos 115 litros sería de 26,8 centímetros. Además, el aceite del volumen debe tener un 20% mayor para aquella capa de aire que he mencionado que es importante tener, donde se puedan escapar aquellas burbujas y el aceite puede expandirse térmicamente. Entonces el volumen pasaría a ser de 138 litros, cambiando las dimensiones a estos valores. Ahora bien, es importante tener en cuenta el calor disipado por el depósito para poder saber si es necesario o no la construcción de eh, de, para poder disipar, digamos, mejor el calor en caso de sea necesario. Acá tenemos un Q como el flujo de calor disipado, medido en kilovatios. El A que se haría referencia al área de transferencia de calor
K, que sería la conductividad térmica, y el delta de T, la diferencia de temperatura en amplios medios. Bueno, el área como que se debe usar en este caso debe ser la que sea en contacto en aire con el aceite, perdón, teniendo en cuenta que no vamos a, a usar acá aquel factor del 20% extra para aquel espacio del aire. Teniendo en cuenta eso, nos da la siguiente área de transferencia de calor y tenemos que la conductividad térmica para este caso sería de 0.048 kilovatios sobre metro Kelvin, ya que el material usado en este caso sería de acero. La diferencia de temperatura que existe entre el medio ambiente en su valor mínimo y máximo sería de 30 a 40. Así que vamos a sacar la diferencia de temperaturas y pasarlo a Kelvin para poder hallar que el calor disipado sería de 18,5367 kilovatios. Eh, bueno, el calor generado por el movimiento del fluido equivale a la pérdida de potencia en el sistema, ya sea por caída de presión o por fugas. Como en este banco existen tres terminales, eh, se escoge que la línea debe tener una mayor pérdida de potencia. En este caso, sería de 0.5872. El calor disipado que ya hemos calculado, de 18,53, nos daría que es mucho menor aquel calor generado con respecto al disipado. Es por eso que nos hace necesario un intercambiador de calor. Por su atención, muchas gracias.